Buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a dar inicio a la segunda jornada. Hoy quien coordina es Norberto Langa, con los integrantes del Instituto de Derecho Procesal. Van a trabajar sobre lo que es una audiencia de preparatoria y las incidencias que se pueden plantear con el nuevo protocolo, que es lo que, bueno, la idea es que sea eminentemente práctico, así que los dejo con Norberto. Hola, a los que están en Zoom también, los que quieren hacer preguntas, esta es una jornada que es netamente práctica. La idea, digamos, es tratar de bajar todo lo que es teoría a una audiencia, a lo que vamos a hacer todos los días y los obstáculos, los problemas que eventualmente nos podemos encontrar. El primer obstáculo que nos vamos a encontrar quizás es que en el primer decreto nos van a decretar la aplicación de este protocolo de pruebas. Ustedes saben, digamos, que los decretos de trámite solamente son recurribles a través de revocatoria. Si quien interpone la revocatoria es el actor cuando le decretan la aplicación del proveído de prueba en el primer decreto, esa revocatoria se tiene que resolver sin sustanciación. Lo importante, digamos, es que lo tengan en cuenta porque muchas veces quieren sustanciarla y no corresponde. El objetivo de la revocatoria eh, puede ser que en lugar de aplicación, de aplicar las nuevas modificaciones del plan piloto de oralidad, se aplique el viejo plan piloto de oralidad, que en rigor era llevar a la práctica lo mismo que decía el código, y la única diferencia es que la oralidad, en lugar de estar en un acta, está en una audiencia videograbada. Lo único que cambiaba era el soporte y después era lo que todo el mundo esperaba, que alguna vez se aplique lo que el código decía. En ese sentido, lo único que había modificado el plan piloto de oralidad anterior era la incorporación de tecnología para mejorar. De hecho, si hubo una modificación importante en materia de notificaciones electrónicas, que usaban una norma del Código Procesal Laboral para poder disponerla, pero en estas nuevas reformas sí introducen algunas modificaciones que son importantes eh, y que pueden traernos problemas a la hora de no solamente ejercer nuestra actividad como abogados, sino también para defender a nuestros clientes. Un poco de eso vamos a hablar hoy, no necesariamente ante el primer proveído de pruebas, nosotros creemos, en las charlas que tuvimos en el instituto, es que hay que interponer una revocatoria, porque en principio la modificación al plan piloto eh, no implica un perjuicio si muchas de las cosas que son perjudiciales no se concretan en la práctica. Lo mejor y más práctico de todo sería, tanto en los escritos de demanda como en los de contestación, hacer una reserva que nosotros preparamos, después la vamos a subir a la página del colegio, sobre todas las cuestiones que pueden ser perjudiciales para los abogados o para los justiciables, y hacer una reserva que en caso de que se aplique cualquiera de esas disposiciones, nosotros vamos a hacer valer o el recurso de reposición o revocatoria y eventualmente el recurso de nulidad contra la sentencia definitiva, porque todas las cuestiones de trámite y de prueba son inapelables. Eso es lo malo, digamos, que podría tener hoy por hoy la aplicación de estas disposiciones del código. Bueno, en esta audiencia, eh, Facundo va a ser el juez que va a aplicar el plan piloto de oralidad. Lo vamos a tratar de hacer un poco como parodia, porque hoy los jueces que tenemos son razonables. Yo creo que nadie va a salir a aplicar este protocolo a ultranzas de todas las cosas que dice, porque sería sumamente irracional y la verdad que no creo que ninguno de los jueces que son bastante formados salga a hacerlo, pero los jueces de mañana no lo sabemos y por ese motivo, si llegara a aparecer alguno,
tenemos que estar preparados. Dante, yo te voy a pedir que pases, digamos. Dante va a ser de parte demandada. El juicio va a consistir en un... ¿vos querés contarlo, Dante? Ya. Sí, bueno, el juicio va a ser de un accidente de una pasajera de colectivo en el que al bajarse en la parada de colectivo, en el momento de bajarse, el colectivo acelera y le causa un accidente en la pierna. Y vamos a ver cómo se desarrolla con la demanda, la contestación y el prohibido de prueba en la audiencia. Lo de demanda y contestación lo vamos a dar por supuesto. Directamente vamos a pasar al proveído de prueba y la primera citación, en donde el señor juez hizo uso del nuevo protocolo y convocó a las partes a la audiencia con el apercibimiento de que en caso de que faltase el abogado o faltase el justiciable si es persona humana, le iba a aplicar sanciones al abogado y astreintes a la persona que faltara. En primer lugar, digamos, este primer proveído tiene un problema. Sobre todo, ustedes se darán cuenta que estamos ante un caso que es de derecho de defensa del consumidor. La paradoja es que los dos demandados, uno es la empresa de transporte, el otro demandado es la aseguradora, son dos empresas proveedoras dentro de la relación de consumo, y el único que puede tener un efecto favorable es paradójicamente quien debería tener la mayor protección, que es el consumidor, que es una persona física. A las dos empresas, el protocolo o la modificación al protocolo de oralidad no le impone ningún tipo de sanción, y a la persona humana que no concurra, a lo mejor por estar lesionada o como me ha pasado, digamos, si sufrió un accidente grave y no quiere tener contacto con el chofer que lo chocó, o que chocó, digamos, al familiar y le produjo el fallecimiento, esa persona tiene que estar obligada a ir, revictimizarse bajo apercibimiento de que le impongan sanciones. A ver, doctora. Inclusive no solo eso, sino que se lo va a tener por consentido en caso de ausencia en la audiencia de todo lo ocurrido aquí. Bueno, convocadas las partes, necesito confirmar si tienen poder suficiente a los fines conciliatorios, ya que es un requisito que tenemos ahora con el nuevo protocolo de oralidad. No sé cómo se distribuyeron al final los roles, quién es actor y quién es demandado. Doctor, yo soy el abogado representante de la parte actora, comparecí con poder suficiente, como lo establece el artículo 45 y 33 del Código Procesal. Mi representado realmente no ha podido venir por una cuestión de índole psicológico, realmente no quería tener contacto con las personas este, que le provocaron este accidente que generó una incapacidad sobreviviente muy grave y que afectó muchísimo su vida, y me pidió que comparezca yo en representación suya con un poder con facultades suficientes para llevar adelante la transacción, eventualmente en caso de existir la posibilidad. Bien, doctor, pero el protocolo es muy claro. Dice que usted tiene que venir con facultades suficientes para conciliar. Y en el poder especial que usted juntó, no veo que diga que tiene esa facultad. Con lo cual, les vamos a aplicar astraintes a su cliente, a usted no por estar presente, con lo cual le vamos a aplicar dicha sanción. ¿Usted, doctor? Yo a su vez solicito que se tenga por consentido lo que se plasme en el acta de audiencia para la parte que no asistió. Perfecto. Haciendo Doctor, voy a interponer una revocatoria contra esa decisión. Voy a interponer la revocatoria porque, en principio, usted no vio bien el poder, me otorga facultades para transigir, lo dice expresamente, si bien es una sola palabra, está plasmada en el código. Mi parte, además, es la persona que tiene que ser, el poder tiene que interpretarse de una manera amplia, y mi parte es consumidora, tiene que tener una interpretación más favorable eh, para el caso.
Si bien yo tengo además el número de teléfono de él, en caso de existir alguna posibilidad, lo voy a llamar y lo voy a concurrir, pero la particularidad es que ha concurrido el abogado de la empresa de transporte que le generó el daño y no ha comparecido ni su cliente, que me parece que viola el principio de igualdad ante la ley, de igualdad de armas, que tiene que regir en el proceso, y además tampoco ha comparecido ni el abogado ni un representante de la aseguradora que estaba citada en garantía, había acatado la citación y no compareció a la audiencia. En caso de aplicarse algún tipo de apercibimiento, debería hacerlo contra esa parte. Bien, doctor, así como ha mencionado el abogado de la contraria, vamos a hacer efectivos los apercibimientos. Vamos a sancionar tanto a la parte como al representante legal de la aseguradora aplicando astreintes y multas. Pero como inclusive usted insiste y no ha justificado la ausencia de su cliente, como es un requisito que establece nuestro código procesal, como así también el protocolo, voy a mantener las astreintes a su cliente. Doctor, bueno, es la resolución de una revocatoria, yo no puedo plantear la apelación, hago expresa reserva y quiero que conste en el acta de poder hacer efectivo el recurso de nulidad contra la sentencia luego de que se dicte la sentencia definitiva y además le voy a plantear si es que usted tiene la posibilidad de reconsiderar su decisión que la comparecencia en la audiencia no se trata de un imperativo que es un deber o una obligación. Y las astreintes son sanciones combinatorias de carácter progresivo justamente para aquellos que no cumplen con un deber y que el juez quiere hacer que efectivamente deje de incumplir su conducta en el futuro. Cuestión que no pasa en este caso. Si usted le aplica unas 30 a mi mandante, no tiene ningún tipo de sentido esta sanción que es combinatoria y progresiva, porque la audiencia se desarrolla en un único instante. Yo no puedo el día de mañana hacerlo comparecer y que venga esta misma audiencia. No tiene sentido la institución que usted trata de aplicar para este supuesto concreto, lo cual torna completamente ilegítima la sanción dispuesta. No está prevista legalmente para el incumplimiento de cargas tampoco. Así que deja planteada la reserva para el caso de que usted efectivamente le aplique y a través de un monto sancionatorio que indudablemente no corresponde en el caso. Bien, en base a lo solicitado vamos a correr traslado a la contraria demandada. Doctor, plateo revocatoria también contra eso porque la decisión usted la adoptó a instancia de mi parte, no, o de oficio en este caso. Por lo tanto, el artículo 345 sostiene que se tiene que resolver sin sustanciación este recurso. Provocar una sustanciación, lo único que generaría es un estéril dispendio jurisdiccional y una eventual carga de costas mayores que conspiran contra los principios de celeridad y economía procesal. Igualmente, pese a la interposición de la revocatoria, contesto traslado, adhiero a la resolución planteada por usted, doctor, en donde se apliquen las 30 y a su vez se tenga por consentido el proveído del acta de esta audiencia por la incomparecencia de la contraria. Bien, quedan asentados entonces lo planteado por las partes y obviamente en atención a la situación de vulnerabilidad lo vamos a resolver aquí en la audiencia. Vamos a hacer lugar al planteo por el doctor Berlanga, representante de la actora, atento a su situación de vulnerabilidad y las condiciones invocadas a los fines de evitar un mal mayor para su cliente. Vamos a avanzar con lo que es el proveído de pruebas. Doctor, con relación a los incomparecientes, Sostengo la aplicación de astreintes y de multas tanto para el representante como para la parte de la citada en garantía. ¿vos querés explicar, Dante, lo que pasa en este caso? Con los hechos fácticos, en este caso no comparece la compañía aseguradora, yo represento a la empresa de colectivos, entonces la idea en esta audiencia sería
que Tito plantee el ofrecimiento de prueba de la parte de su clienta, que fue la damnificada, y yo planteo el proveído de pruebas, el ofrecimiento de pruebas de la empresa de transporte. El protocolo de oralidad tiene algunas cuestiones técnicas que son de indudable error. Por ejemplo, dice que se va a abrir la causa prueba una vez contestada la demanda o resuelta las excepciones de previo especial pronunciamiento. Todos sabemos que cuando se resuelven las excepciones de previo y especial pronunciamiento no se abre la causa prueba, sino que se vuelve a correr traslado a la demandada para que la conteste. Hay que tener en cuenta, digamos, si el juez sigue a rajatablas este protocolo que tiene algunos errores técnicos. Eh, También hay un problema para el abogado que no vino y la compañía aseguradora. El protocolo también tiene un error técnico ahí que es muy importante. Sostiene que todas las decisiones que se adopten en la audiencia van a quedar consentidas, es decir, si está consentido no hay ningún tipo de posibilidad de interponer un recurso, por el solo hecho de no haber comparecido a la audiencia. Ustedes saben que nuestro régimen procesal eh, sostiene que los recursos se pueden interponer dentro de plazos y los plazos corren a partir de que estamos notificados. Cuando uno comparece a la audiencia, está presente y queda notificado de las decisiones que se adopten en la audiencia en ese mismo momento. Pero este supuesto que se aplica a las audiencias no puede aplicársele a quien no comparece, porque jamás podría dar por consentido algo de lo que ni siquiera está notificado. El juez, creo que con buen criterio, lo que debería hacer en este caso no es dar por consentido, sino a lo mejor prever como apercibimiento de la sanción o de las decisiones que adoptan la audiencia, que queden fictamente, ya es algo que de por sí viola lo que dice el código, porque nuestro código regula las notificaciones que se pueden dar de una manera como por las distintas vías que están reguladas del artículo 60 en adelante, pero el juez podría disponer que fictamente se tenga por notificado de la decisión en esa misma audiencia. Jamás, yo creo que esto eventualmente hay que hacer valer la revocatoria, por más que resulte inapelable, siempre hay que hacer reserva, digamos, de plantear la nulidad contra la sentencia y reserva también de la cuestión constitucional, porque este tipo de decisión o este tipo de regulación indudablemente afecta al derecho de defensa en juicio. Bien, encontrando hechos controvertidos y de demostración necesaria, ofrecida la prueba por las partes, yo aquí las tengo. En cuanto a la parte actora, ofreció documental, informativa al sanatorio, pericial contable, pericial psiquiátrica. En este caso, doctor, a los fines de dicha prueba se presume in re ipsa, con lo cual la voy a descartar por impertinente. No hacía la prueba Ay, testimonial y a la disculpe, doctor, pericial médica. planteo rogatoria ante que tenga por probado un hecho que ni siquiera justamente que ni siquiera se demostró todavía. En cuanto a la pericial psicológica, eh, podría pecar de arbitrariedad si tiene por probado un hecho que todavía no está demostrado justamente. Doctor, yo también quiero plantear revocatoria, porque independientemente de su consideración, que puede tener aval jurisprudencial y doctrinario, en este caso, en primer lugar, la pertinencia de la prueba ni de los hechos que se intentan probar se puede valorar en este momento. Es una cuestión que se valora en la sentencia conforme lo dice expresamente la letra del artículo 145. Lo que plantea el colega nos expone ante la posibilidad de un juicio nulo, porque el colega, el fundamento de su revocatoria es que usted está prejuzgando sobre la existencia de un rubro indemnizatorio
que recién debería valorarlo en la sentencia. Independientemente de eso, yo considero que el medio probatorio también tiene que igualmente proveerse y producirse, porque más allá de que su existencia pueda reconocerse in ipsa, la cuantificación del daño necesariamente requiere de un medio probatorio que la avale. En este caso, el rubro amerita una indemnización bastante particular por las consecuencias gravísimas que ha tenido el hecho dañoso en la vida de la actora. Por lo tanto, solicito que se provea el medio de prueba. Bien, atento a las consideraciones que ambos han vertido, en virtud de lo expuesto, vamos a proveer la prueba pericial psiquiátrica a los fines de eh, mantener lo que es el derecho de defensa y la libertad probatoria de ambas partes, a los fines de no incurrir en arbitrariedad, conforme manifestó el doctor Tovares. Acá, no sé si ustedes se dieron cuenta que lo que el juez hizo o lo que quiso hacer recién en este caso, las dos partes le planteamos revocatorias por distintos motivos, era descartar por cuestiones de pertinencia un medio de prueba ofrecido. Esto del análisis de la pertinencia que tiene regulado o prohibido para el juez nuestro código expresamente con relación a los hechos y la valoración de los medios, es una cosa que nosotros la tenemos regulada así porque nuestros legisladores han hecho un análisis muy profundo de este tema, eh, y lo han regulado mucho mejor que en el Código Procesal de la Nación. Esto, en el Código Procesal de la Nación, se tiene permitido. No así en Santa Fe, por distintos motivos, que ahora les voy a explicar. En Santa Fe, en el juicio ordinario, se ofrece prueba una vez que está trabada la litis y ambas partes saben cuáles son los hechos controvertidos. El abogado, ni acá ni en Buenos Aires, nunca trata de producir prueba que sea innecesaria, salvo el abogado que actúa en forma maliciosa, que es lo que el medio de prueba, digamos, trata, este tipo de decisiones trata de evitar. La prueba que es maliciosa o abusiva es contraria a la ley. El abuso del derecho no requiere de un análisis de pertinencia, requiere de un análisis de legalidad. Eso, digamos, nuestro código lo permite, porque permite descartar prueba o declararla inadmisible cuando es prohibida por la ley o notoriamente improcedente, que es lo mismo para el caso. Y la prueba abusiva, hoy, digamos, lo tenemos hasta en el Código Civil y Comercial regulado para todo el ordenamiento jurídico como un principio general, es una prueba prohibida por la ley. Pero cuando el abogado tiene que ofrecer pruebas sin saber, como pasa en el Código Procesal de la Nación, cuáles son los hechos controvertidos, entonces se tiene que imaginar cuáles son los hechos que me va a controvertir la contraparte. Eso hace que con un dispendio y un trabajo impresionante para el abogado, digamos, yo considero particularmente que cuando se nos hace ofrecer pruebas en la demanda sin saber cuáles son los hechos controvertidos, casi es una afectación a nuestra dignidad como abogado, porque nos hacen ofrecer, trabajar en un montón de testigos, ciegos, preguntas, pericial, con puntos periciales. A lo mejor después en la contestación de la demanda ni siquiera me lo controvierten y yo perdí a lo mejor una tarde y media o 2 días de trabajo haciendo todo ese ofrecimiento de pruebas, que podría fácilmente haberse evitado. Eh, en Buenos Aires eso no existe y los abogados, como pasa acá en el juicio oral o en el trámite sumarísimo, tienen que ofrecer prueba imaginando cuáles son los hechos que me van a controvertir. Eso hace que el abogado tenga que ofrecer un montón de pruebas que después pueden descartarse si esos hechos no están controvertidos. Entonces, en el Código Procesal de la Nación, el juez convoca una audiencia del 360 y le dice a los abogados, bueno, esta prueba no la hagamos porque el hecho no quedó controvertido, ¿no es cierto? Es innecesaria. Ahí tiene una significación y una justificación que el juez pueda hacer eso.
no en nuestro proceso. Tiene, más allá de la posibilidad de prejuzgamiento, porque el juez no puede valorar la pertinencia de la prueba en forma anticipada antes de la sentencia, ni tampoco puede imaginarse qué es lo que va a surgir de ese medio de prueba. La gente, digamos, cuando va a declarar, dice un montón de cosas. No sé si verdad, decía un amigo, pero dice cosas. Y muchas veces esas cosas son información útil para el proceso. Y ni siquiera los abogados sabemos la cantidad de elementos o datos que van a poder servir para después nuestro juicio. Independientemente de eso, el Código Procesal de la Nación tiene una diferencia regulatoria que es muy importante con el de Santa Fe. En el de Santa Fe, una vez que se vence el periodo de prueba, se clausura, esté producida la prueba o no. Si la prueba fue ofrecida en término, por más que esté clausurado el periodo de prueba, puede seguir agregándose. Y el juez la va a tener que valorar con tal de que llegue antes de la sentencia. Eso no pasa en el Código Procesal de la Nación, donde no te clausuran el periodo de prueba y no te dejan pasar, digamos, a la etapa siguiente del proceso para alegar hasta que toda la prueba no está producida o que no se declaró su caducidad. Como se ven, digamos, alguien puede ofrecer un medio de prueba un informativo en la República del Congo que puede demorar un montón de tiempo y tiene sentido que el juez le diga en la audiencia del 360, no, esta prueba es, digamos, totalmente innecesaria, no vale la pena producirla. Pero en el Código Procesal de Santa Fe eso no tiene sentido porque por más que ofrezcan esa prueba notoriamente improcedente o impertinente, perdón, me corrijo, eh, cuando se vence el periodo de prueba, igualmente el proceso va a seguir avanzando, con lo cual eh, este descarte de prueba anticipado y que implica prejuzgamiento no tiene ningún tipo de sentido ni utilidad. En el proceso civil nosotros sabemos que el juez no es un investigador, no sale a investigar los hechos. Él no puede traer ni aportar fuentes de prueba distintos. Puede ofrecer medios de prueba en base a los hechos afirmados por las partes. No puede salirse de eso. Eso es como un corralito, digamos, del cual le está prohibido salirse. Pero lo importante es que más allá de esas limitaciones, tanto la doctrina norteamericana como la europea y todo Latinoamérica y los fallos de la Corte desde Coladillo, la Corte Suprema de la Nación, desde Coladillo en adelante, dicen que el juez tiene que tratar de en sus fallos llegar a la verdad jurídica objetiva. Y es intentar que en el proceso la sentencia que se dicte con relación a los hechos sea lo más parecido posible a lo que ocurrió en la realidad. Como el juez no puede investigar, lo que es lógico es que trate de admitir, incluso hay principios procesales de libertad probatoria, favor probationem, máximo rendimiento, que le dicen, en el proceso civil hay que tratar de incorporar la mayor cantidad de prueba posible para que el juez tenga la mayor cantidad de elementos fácticos para poder pronunciarse sobre los hechos del modo con la mayor cantidad de elementos y lo más próximo a la realidad posible. El juez no puede acercarse a esa realidad si no tiene medios de prueba. Y descartar prueba de inicio en forma anticipada y sin saber lo que eh, va a surgir de eso, parece medio un contrasentido con todo lo que estamos hablando. Más allá de eso, a nosotros como abogados puede llevarnos a una situación que es media caótica, porque si nos dejan afirmar hechos, pero no nos dejan probarlos, no solo que vamos a perder el juicio, sino que si no recurrimos, corremos un riesgo muy importante de incurrir en responsabilidad profesional. Y para las partes, obviamente, que hay un perjuicio tremendo, porque los hechos
que fundan su pretensión o sus defensas, si no lo pueden probar, no tienen manera de poder acreditar los extremos que invocan. Bien, avanzando en el desarrollo de lo que es la audiencia de proveído de prueba y artículo 19, vamos a proceder con lo que es la prueba ofrecida por la demandada, Víctor. Bien, en esta oportunidad ofrezco primero manifiesto el desinterés en la pericial contable del actor. Pido una informativa al 107 para los fines de saber si sucedió un traslado en la ambulancia de la parte actora. Informativa al CUYEM para que manifieste si atendió a la actora en el día del accidente. Informativa a la empresa SUBE para saber si posee la calidad pasajera, es decir, si tomó el colectivo en el día del accidente. Y dos testigos. Y por último, una informativa a Kinesiologías S.A. para que manifieste si el accidente o eventualmente la lesión que manifiesta la actora se puede desencadenar en la lesión que tuvo. Bien, doctor, se tiene presente el desinterés en la pericial contable. Respecto de la informativa al 107 al CUYEN, ASUBE a la superintendencia, se provee. Respecto a la informativa solicitada a Kinesiología S.A., se la rechaza por improcedente en cuanto el medio probatorio que usted pretende utilizar no se correlaciona, con lo cual la prueba se encuentra proveída para ambas partes. En este acto quedan notificados y se les hace saber que el alegato será oral, tendrán un plazo de 10 minutos y quedarán notificados de dicha audiencia en caso de incomparecencia. Ahí hace una cosa que le acaba de rechazar un medio de prueba, pero no se lo rechaza por impertinente, se lo rechaza por improcedente. Es inadmisible, le dice. Quiere probar con una prueba informativa algo que no consta en los registros, en los archivos que tiene una entidad, sino que tendría que haberlo probado a través de una prueba pericial médica. Entonces, en ese caso es correcta la decisión. Nosotros no podemos atacar el acto, primero porque es correcto, lo que no podemos atacar es cuando él está ofreciendo prueba. Nosotros, acuérdense que para poder impugnar, en este caso, como la prueba no se sustancia, sino que se ofrece y el juez provee, nosotros tenemos que esperar que el juez decida. Si decide mal, ahí nosotros recurrimos. Lo tenemos que hacer a través de el artículo 156 de nuestro código dice que las decisiones sobre pruebas son inapelables. Que sean inapelables no significa que sean irrecurribles. Nosotros previamente tenemos que interponer recurso de reposición o revocatoria, y lo que el juez decida con relación a eso, digamos, va a causar estado en primera instancia. Si la decisión es denegatoria de la prueba y fue mal denegada, podemos hacer valer el recurso de nulidad contra la sentencia. El código nos permite, en ese caso, pedir la apertura de la causa prueba en segunda instancia. Es algo que tenemos que hacer y tratar de volver a ofrecer esa prueba que nos denegaron. Es muy importante que lo hagamos a eso. Si la Cámara nos deniega la apertura de la causa prueba, ahí, digamos, vamos a poder hacer valer eh, con sustancia o manteniendo, digamos, lo que ya que la pedimos cuando expresamos agravios, digamos, ¿no? Eso que pusimos como expresión de agravios va a ser válido, pero si nos abren la causa prueba y nos permiten producir la prueba, también podríamos invocar una nulidad que es un poco más compleja, porque cuando nosotros tenemos doble instancia, hay una cosa que es muy particular. Nuestra Corte en el proceso civil dice que la doble instancia no es
imprescindible, a diferencia de lo que pasa, digamos, en materia penal. Pero cuando está prevista cualquier denegación o cualquier desconocimiento de esa doble instancia, la Corte ha dicho que ahí sí se ha violado la garantía de defensa en juicio. Y fíjense lo que pasa. Si el juez me deniega la prueba en primera instancia, me la abren en la segunda instancia y recién esa prueba es valorada en la segunda instancia, si me la valoran mal, yo no voy a tener un recurso ordinario contra esa sentencia. Voy a tener lo que se denomina, Alvarado de Lloso le dice la pretermisión de instancia. Me robaron una instancia. Yo ya no puedo más recurrir lo que se decida con relación a esa prueba, porque las valoraciones de pruebas, algo con prueba tasada, digamos, generalmente tienen que ver con razones de injusticia, y la injusticia se recurre por la vía de apelación. El recurso de inconstitucionalidad solamente es para la nulidad por cuestiones de ilegitimidad con violación o a reglas lógicas del razonamiento, que es la arbitrariedad, o a normas constitucionales, pero no está para cuestiones de hecho o de valoración de prueba. Con lo cual, esa primera instancia en donde me tendrían que haber proveído la prueba y valorado en la sentencia, quedó perdida en forma definitiva, y yo solamente voy a tener una instancia, la segunda, en caso de que me abran la causa prueba. Bien, finalizando lo que es la audiencia, les hago saber a las partes que el alegato se deberá realizar de forma oral. Tienen un plazo de 10 minutos y en caso de ausencia se le tendrá por desistido el derecho a alegar. Doctor, yo voy a recurrir esa decisión. En mi demanda, nosotros hemos expuesto una cantidad de hechos que fue verdaderamente numerosa, y hay mucho material probatorio para ser valorado. No solo en cuanto a la existencia de los presupuestos de la responsabilidad civil de carácter contractual, sino también con relación a cada uno de los daños que se le produjeron y sobre los cuales nosotros estamos solicitando un resarcimiento. Y cada uno de esos rubros tiene que ser debidamente valorado en cuanto a su existencia y a su cuantificación. No solo, digamos, en los aspectos probatorios, sino también en determinados aspectos jurídicos. Es realmente imposible que nosotros podamos desarrollar ese alegato, que es la sentencia de nuestra parte, y que realmente consideramos que la ley la prevé con otra extensión distinta, porque es necesario que se realice a los fines de asegurar nuestro derecho de defensa, y solicitamos que o se extienda el plazo o, digamos, se aplique directamente lo que dice la norma del Código Procesal. En este caso, doctor, adhiero a lo que usted dice. Si le parece, a través de un acuerdo procesal, podríamos pactar que incluso los alegatos se hagan por escrito, con un plazo común de 15 días, ya que tenemos la cuestión de digitalización del CIFE, podemos ver ambos el expediente al mismo tiempo. Si le parece, podemos acordar hacer los alegatos por escrito con un plazo común de 15 días para los dos. Perfecto, doctor, creo que hemos llegado a un acuerdo. Espero que se lo aplique. Bien, teniendo en cuenta que la doctrina más especializada está tratando de ser de un proceso totalmente dispositivo, vamos a remitirnos al acuerdo en el cual han arribado ustedes. Vamos a hacer los alegatos por escrito y con un plazo común de 15 días. Para ambas partes en forma común, y Para ambas partes, para la citada en garantía. para la cita de garantía sigue rigiendo lo que es los 10 minutos para alegar. En caso de incomparecencia lo vamos a tener por desistido. ¿Vieron lo que pasó acá? A nosotros nos está dando la posibilidad. Está bien, hicimos un acuerdo procesal. Toda la doctrina procesal de los negocios procesales o de los acuerdos procesales sostiene que cuando la discusión es sobre intereses dispositivos o derechos dispositivos, lo que acuerdan las partes prevalece incluso por sobre la voluntad del juez. O sea, si lo que nosotros acordamos no viola ningún interés del orden público,
el juez no tiene la posibilidad de apartarse de lo que nosotros acordamos. Esto es muy importante, digamos, para que lo tengamos presente cuando desarrollamos este tipo de audiencias. Pero dispuso algo distinto para el que no compareció, que tiene que, digamos, concurrir a la audiencia de producción de prueba, primero bajo apercibimiento de no poder alegar, que es lo que dice el protocolo, digamos, ¿no? Y además el alegato obligatorio en el plazo de 10 minutos. Yo no sé si alguien intentó alguna vez, digamos, alegar sobre cuestiones de responsabilidad de daños y perjuicios, donde todos los hechos están controvertidos, que fue lo que pasó acá con Dante, que me controvirtió del primero hasta el último, y sobre los cuales hay que, digamos, producir mucha prueba, sino además para fundar cada uno de los rubros. Vos, Indiana, que a lo mejor estás mucho en responsabilidad extracontractual, digamos, sabés que 10 minutos para eso es prácticamente imposible. Sería lo mismo que pedirle a un juez que en la misma audiencia nos dicte una sentencia en forma oral en 10 minutos. La verdad que lo veo como poco posible o probable. También creo que los jueces van a actuar con razonabilidad en este tipo de casos. El código, el proyecto o la modificación del protocolo de oralidad prevé la posibilidad de que los jueces prolonguen el plazo o que le autoricen a presentar un memorial, pero no en el plazo de 15 días, que sería un juicio ordinario, sino en el plazo de 5 días. Que a lo mejor es un poco escueto y nosotros pactamos otra cosa, gracias a Dios, digamos, porque si no se me va a complicar. Si la parte que no concurrió a la audiencia sin justificación ni nada, y se acuerda algo en la audiencia entre las partes presentes, ¿no debería acatar lo que se resuelva ahí? ¿No sería más fácil y más práctico? Incluso ahí, Tito, se plantea algo que creo que lo ibas a decir, pero es que en la audiencia de proveído de prueba queda consentido todo lo actuado ahí, con lo cual resultaría irrecurrible por la Para parte quien no asistió, queda inasistente. consentido plenamente la audiencia, por lo que el alegato va a tener que hacerlo en 10 minutos. Quedó Yo consentido. creo personalmente que esa disposición del protocolo es claramente inconstitucional. Imagínense que dar por consentido decisiones que todavía no fueron notificadas es algo totalmente, no solo antisistémico, porque va en contra de lo que nuestro código dice. Los plazos empiezan a correr a partir de que uno está notificado, sino que es ilógico, digamos, ¿no? Vos no podés consentir algo que no conocés. Si no, imagínense las cosas que podrían pasar. Estoy de acuerdo que hay que notificar y a partir de ahí los plazos. Lo que yo digo es que en una audiencia, yo estoy muy acostumbrada a la audiencia de familia, que es donde estoy, en una audiencia donde existen más de una parte y la parte que faltó sin justificar, sin nada, está, o sea, se resuelve algo, es para todos, no es solo para los que estuvieran ahí. Indudablemente, Porque vos fíjate que la audiencia de vista de causa, si vos no vas y se toman resoluciones, te abarcan a vos también esas resoluciones. no, ni hablar. Todas las Por decisiones eso, judiciales se dictan y los efectos se expanden a todas las bueno, partes del proceso. por eso yo creo que en el caso de los alegatos, que la mayoría de las veces las partes resuelven sea por escrito, por 10.000 causas, o porque estamos acostumbrados también a hacerlos por escrito, y porque si no el juez también está obligado a hacer la sentencia ahí, eh, también abarcaría la parte ausente de ese acuerdo, de los alegatos por escrito, por ejemplo. Bueno, podría ser una posibilidad. Yo creo que la verdad que la igualdad ante la ley, digamos, y la igualdad que rige en materia procesal
impone que si le vamos a dar un curso a determinadas cosas, sea lo mismo para todos. No fue lo que resolvió el juez de la causa. Disculpa. Acá en el Zoom ponen que les parece más razonable que se tenga por notificado notificar el acuerdo procesal a la parte que no asistió y en ese caso hacerlo oponible el acuerdo Bien. al no asistente. Lo que decidió Facundo no fue una cosa que es técnicamente objetable, está decidido de esa manera a propósito, porque lo que se quiere generar, y fue un apercibimiento bastante, imagínese si la decisión del juez con la parte que no va es darle por confeso todos los hechos totalmente arbitraria, en forma arbitraria, ¿no? Pero mirá, si decide darle por confeso todos los hechos expuestos en la demanda. Queda consentido. Sería algo, digamos, loco, pero lo decide mal y muchas veces nosotros nos equivocamos, sí. Cuando no se te contesta la demanda pasa eso. Bien. Pero, Parecido que, por supuesto, que aunque no lo digan, no abarcarán las causas de orden público, ¿no es cierto? bien. O sea, hay cosas que son obvias, o sea, tampoco se puede aplicar algo tan así a rajatabla. No, pero parece. la cosa con el artículo 143, que es o el 142, si no negamos, inciso 2, si no negamos categóricamente los hechos afirmados en la demanda, está previsto en la ley. Acá pasa otra cosa distinta. Nosotros cuando no contestamos la demanda o cuando no negamos los hechos, ya conocemos los hechos, porque cuando nos corrieron traslado, nos hicieron conocer los hechos que habían afirmado en la demanda y también sabemos la consecuencia que no contestarlos o no contradecirlos trae implicada. Acá pasa una cosa totalmente distinta. Nosotros no sabemos lo que va a decidir el juez. Y si decide algo que no es correcto, no vamos a tener ninguna posibilidad de recurrirlo según lo que dice el protocolo. Que ahí está la inconstitucionalidad. Nosotros no dijimos nada de los apercibimientos que le pusieron al abogado por no comparecer, que para él también serían irrecurribles. Miren si en Disculpa, lugar de... Tito. En el chat preguntan Sí. si el que no asistió podría plantear revocatoria. Y bueno, según el Un protocolo... plazo de Una ley. cosa. Sí. No, una cosa también en lo que decía, que incluso en la falta de contestación de la demanda, una presunción que admite prueba en contrario. O sea, podríamos nosotros demostrar lo contrario a la presunción. En este caso, que queda consentido, ya no podemos recurrir. O sea, quedó totalmente inimpugnable ese acta de audiencia. Miren, hay muchas cosas que dice el protocolo. Por ejemplo, vos ofreces o alguien ofrece una prueba pericial y el juez, cuando proveyó, tiene que no solamente designarlo en ese mismo momento al perito, sino además fijar un monto para adelanto de gastos. Mi clienta, imagínese, digamos, digamos, dijo, manifiesto desinterés en la pericia, artículo 198. Yo no me hago cargo de los gastos del perito ni de las costas. Y mi clienta es una persona que quedó sin trabajo, lesionada, no tiene un mango y no tiene la más mínima posibilidad de pagar ese adelanto de gastos. ¿Cuál es la consecuencia que la reforma al plan piloto de oralidad trae para esa señora? Consumidora, hipervulnerable, súper afectada, víctima de un daño, hacerle efectivo el artículo 100, los apercibimientos previstos en el artículo 196 del Código Procesal. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa norma, pero dicen que la parte que no presta colaboración para la producción de la prueba pericial, el apercibimiento que tiene es darle por reconocido todos los hechos expuestos en las preguntas, digamos, o los puntos técnicos sobre los cuales tiene que expedirse el dictamen pericial. Es tremendo y no parece muy justo desde ya que no es legítimo porque no está en la ley. Tampoco, digamos, está en la ley
eh, que tenga que esperarse 30 o 40 días corridos para que me provean la prueba. Hoy, en un juicio ordinario, el plan piloto, esta reforma tiene una particularidad dentro de las eh, cuestiones que se han omitido, se han descuidado. Tiene previsto plazo para fijación de esta audiencia de proveído de pruebas para el juicio ordinario, plazo para el juicio oral, plazo para el juicio sumarísimo. Se olvidaron de uno. El trámite sumario no, no está previsto, digamos, ¿no? Así que si a alguien le toca, digamos, tramitar un trámite sumario, un procedimiento sumario, va a encontrar con esta primera incógnita. ¿Cuál es el plazo para fijación de audiencia de proveído de pruebas? Pero dicen que esta regulación fue para acelerar los tiempos. Ya vimos, digamos, que en nuestro proceso, cuando por lo menos se ofrece la prueba después de que esté trabada la litis, no se ofrece prueba de manera innecesaria o sin saber cuáles son los hechos que van a estar controvertidos. Y si fuera así, tenemos un plazo para producirla. Y la producción de la prueba o la falta de producción, digamos, no obstaculiza el desarrollo del proceso, como pasa en la nación. Por eso, digamos, cuando se convoca a autores que conocen el Código Procesal de la Nación y no conocen el nuestro, y esto no lo conocen, digamos, me gustaría charlarlo como alternativa para que me parece que es una mejor opción que ellos trasladen nuestra regulación a nosotros tener que incorporar una, digamos, regulación que hasta ellos están tratando de zafarse de esa regulación porque es totalmente mala, digamos, y es totalmente innecesaria querer traerla acá cuando nosotros no tenemos ese problema. Nunca lo tuvimos en la historia. Ofrecer pruebas nunca fue un obstáculo para nosotros, digamos, para poder llegar a la sentencia. Por ejemplo, de todos estos recursos que se fueron deduciendo a lo largo de la audiencia. Eso también va a generar regulación y va a encarecer el proceso. El que a lo mejor porque el juez no lo quiere o no le gusta la cara o sabe de quién es y lo va a hacer todo el tiempo las cosas contrarias. Sí, sí, sin lugar a dudas. Por eso hay que ser muy celoso de cómo va a ser el trámite y qué recurso interponer, porque el recurso interpuesto contra una decisión dictada de oficio o instancia de mi parte no tiene que tener sustanciación. Es impropio que me la quieran sustanciar Disculpa. y generarme una condena en costas, ¿no? Quería hacer dos preguntas respecto de lo que se fue dando en la audiencia. Una es, ¿qué pasa con la prueba de la parte que está ausente? ¿Puede también descartarle prueba y demás? Y la otra, respecto hoy, cuando vos recurrís lo de los hechos controvertidos, que decís que si bien tomás la aceptación del juez de tus hechos, es pasible de nulidad y por eso lo recurrís. ¿Qué pasa con estas cosas que suceden respecto a la parte ausente y en qué posición nos para a nosotros, por más que efectivamente, no sé, sea a nuestro favor, medio que te deja la incógnita de hasta dónde vas a llegar antes de que te planteen una nulidad? ¿Qué se hace en ese caso? ¿O qué? Es muy buena tu pregunta y lo habíamos hecho a propósito y no nos habíamos expedido sobre eso. Eh, Como lo advertiste, Facundo adrede no proveyó, podemos poner, él lo hizo adrede, digamos, pero puede ser que pase por descuido y no proveyó la prueba que ofreció. Esta audiencia de proveído de pruebas se hace generalmente, como vos tenés 10 días hábiles en el proceso ordinario, en el trámite ordinario para ofrecer prueba, generalmente se hace con posterioridad, cuando la prueba ya está ofrecida. Y por descuido, Facundo no lo proveyó. Quedó así la decisión. Las pruebas proveídas son esta. La aseguradora no compareció a la audiencia. Y el apercibimiento para eso es
darle por consentido ese prohibido de prueba, no puede recurrirlo. Si lo consentiste, no podés recurrir. Uno no puede recurrir a algo que ya lo consintió. Fíjate digamos, lo bárbaro. que sería, digamos, Acá esa preguntan situación. también, perdón, en el chat, si tenés beneficio de pobreza de litigar sin gastos y te piden adelanto de gastos para la pericia, no sé si ya lo hablaron. No está Preguntan previsto. entrando. Bueno, De hecho, el consumidor también se le aplica el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor. Al principio, digamos, está exento de tener que pagar costas y afrontar gastos. Nada de esto fue previsto. Y hoy por hoy, tal como lo tenemos, el que no tiene plata va a estar en unas condiciones de inferioridad para poder litigar en nuestra provincia, aplicando esta reforma. Yo quería comentarles una experiencia que tuve en una audiencia ya de producción de pruebas la semana pasada, en la que una vez que se terminó de producir toda la prueba, el juez cerró la etapa probatoria y corrió para poder alegar. Entonces yo pedí la palabra y solicité que los alegatos se hicieran en el término de ley, conforme el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe. Entonces ahí se le corrió traslado a la otra parte y dos abogados que tenía de la contraria, uno de la cita en garantía y otro, el apoderado de los demandados, se opuso. Dijo, no, bueno, estamos en oralidad, así que el alegato es ahora y oral. Bueno, yo lo miro al juez y digo, hay que resolver. Y resolvió que se me otorgue, digamos, el plazo de ley, pero que en ese plazo se convoque una nueva audiencia y que los alegatos se hagan de forma oral en la próxima audiencia. Así que pidió calendario de audiencia del juzgado y fijó una nueva audiencia para poder alegar. Pero te dio la posibilidad de alegar por escrito. Bien, bien. Esa es una... Ah, tiene que ser sí o sí oral. Te dio plazo para estudiar y preparar tu alegato, pero tiene que ser oral sí o sí, te dijo. Bueno, ahí hay una... Está mal, pero no tan mal. sí. Preguntan en el Zoom si se aplica lo mismo en las audiencias presenciales y por Zoom, valga la redundancia. Y también preguntan si se puede justificar con certificado médico las inasistencias a las audiencias. Bueno, ahí hay una cosa que es tremenda. Eh, Fíjense que el código dice que las audiencias eh, de proveído de prueba eh, son justamente para, para admitirte o proveerte las pruebas que vos ya ofreciste. Quienes litigábamos antes del plan piloto de oralidad, sabemos que se abría la causa prueba, nosotros notificábamos, ofrecíamos prueba y al día siguiente que nosotros ofrecíamos prueba, no la proveía. Ya no tenía, digamos, no había pérdida de tiempo alguna. Hoy pasa lo mismo, pero en lugar de esperar al día siguiente, tenemos que esperar entre 30 y 40 días que fijen la audiencia para ahí proveer la prueba. La verdad que si a mí me dicen que esto es para acelerar el trámite del proceso, no lo veo, no veo ningún tipo de aceleración. Es un retardo que tiene sentido en Buenos Aires. No lo tiene de ninguna manera en el proceso de Santa Fe. Con este agravante, si bien las audiencias se tienen por habidas con los que comparezcan, cuando uno puede, que no me escuchen los, los que quieren meter chicana porque te la van a lanzar, ¿no? ¿La digo o no la digo? O sea, cuando vos querés demorar el proceso, como te citan a la parte, al justiciable,
que tenga que ir en persona, si vos decís, bueno, va a ir, perfecto, digamos, me aplican este plan, dale nomás, que va. Y yo quiero dilatar el proceso, le presento un certificado médico y la audiencia ahí no se puede producir. ¿Por qué? Porque, digamos, el propio plan, el piloto de oralidad dice que el único motivo por el cual se suspende la audiencia es por razones de fuerza mayor. Una razón que me impide a mí concurrir a la audiencia es justamente una causa de fuerza mayor. Eso, digamos, es lo que me permitiría dilatar, digamos, totalmente el trámite del proceso. Cuando no tiene ningún para proveer pruebas, ¿no? Este tipo, y la contraparte presentó, o sea, ya estaba notificada todo, presentó diciendo que tenían el laboral una audiencia el mismo día, la carátula la presentó ayer y hoy el juzgado prorrogó la audiencia. Como la audiencia le importa más a esa parte que a mi parte, yo no hice nada. Pero si no, si ya vos tenés una audiencia en el laboral, ya hace rato que estás notificado. Vos no podés presentarlo el día antes. O sea, quizás me hubiera opuesto, pero como mi parte no le interesa tanto, no lo hicimos. O sea, y esto lo vemos mucho. Yo te digo que vengo de familia que son orales, todo este tipo de cosas están. Hay otro tema que a mí me interesa y que nadie habla, o por lo menos no escucho que nadie habla. Viste que el punto 1.5 del protocolo dice que se dispondrá la participación personal y presencial de las partes. Yo creo que con esto queda claro que el prohibido de prueba no importa, pero que las audiencias donde sí se produzca la prueba no pueden ser remotas. Excepcionalmente deberían, no pueden, porque a mí no me van a decir que las testimoniales y la absolución de posiciones se puede hacer perfectamente digamos, por remota, no, porque puede haber un montón de trampas en eso. Y yo estoy preparando todo para oponerme a esa cuando se haga el proveído de prueba. Porque acá, o sea, en familia estamos acostumbrados a hacerla oral y vamos todas las veces que haya que ir. Y acá en distrito las están haciendo oral. Digo, perdón, las están haciendo vía digital. Y esa creo que es una mala costumbre y para comodidad quizás del juzgado. Tengo una audiencia en extracontractual el 27, confesional y reconocimiento de documental vía Zoom. ¿Cómo haces? Obviamente no estoy hablando de problemas de conexión, pero ¿cómo haces un reconocimiento documental cuando a veces, cuando vamos a una comisión médica, tenés que estampar el documento para ponerlo en la cámara? ¿Cómo haces con te dice que es ilegible, cuánto demorar? Sí, hay algunas cuestiones que se pueden hacer por Zoom, otras no. Bien, dependerá en cada caso la discrecionalidad y la razonabilidad de los jueces. Yo confío mucho en la razonabilidad de los jueces. Confío mucho porque creo que esto necesita sí o sí de la razonabilidad de los jueces. Em, a ver, el protocolo dice que si no agregamos las cédulas de citación a los testigos 10 días antes de la audiencia, nos declaran la caducidad de la prueba testimonial. Si no impulsamos la prueba informativa de manera razonable, no sé cómo será lo razonable para el juez de turno. Yo espero que sea razonable, porque me puede declarar la caducidad de una prueba informativa, que a lo mejor es lo que es una prueba esencial. En un documento privado, el reconocimiento de firma cuando está negado, sí o sí necesitas el peritaje, porque ahí no va a haber testigos, no va a haber nada. O sea, Una cosa que, perdón, digamos, nos pusimos a hablar y yo no quería dejarla pasar, que es la sanción a los abogados como el Bocha, que se va primero. Este, la sanción, la mayoría de las resoluciones que se adopten en este tipo de trámite, y es lo último que digo, digamos, porque ya he abusado de su confianza y de su bondad de tolerancia,
Las sanciones a los abogados, eh, una cuestión siempre bastante, digamos, discutible. Primero, digamos, cuando te imponen una sanción sin, a ver, al resto de los empleados o auxiliares de la justicia que están previstos en la ley orgánica, em, la ley impone que previo a la sanción le tengan que hacer un sumario administrativo previo. Nosotros en el colegio tenemos un tribunal de conducta que nos regula, digamos, y nos controla cuando nos equivocamos, cometemos alguna violación a la ley de ética profesional. Los jueces también tienen la facultad de dirigir el proceso y que cuando haya cuestiones que conmuevan el orden necesario, los principios de lealtad, de probidad, el máximo de tolerancia esperable, ahí la ley le autoriza a aplicar diversas sanciones, algunas son graves, sepan lo que pueden hasta tienen previsto, digamos, hasta la facultad de arresto en algún caso, este, que no conozco precedente que se haya utilizado, por eso confío también en la razonabilidad de los jueces, pero sí multas o cosas por el estilo. Bueno, que pareciera ser lo que el plan piloto de oralidad, digamos, te intenta decir que si vos no vas a una audiencia te pueden aplicar un apercibimiento, una multa. Eso va al legajo o lo comunican al tribunal de conducta, acá en el colegio de abogados, y puede traernos, digamos, algún tipo de problema. Además de que nos deja marcado para siempre, porque cada vez que nosotros pedamos, digamos, antecedentes nuestros, aparece, digamos, la sanción que tenemos. A ver, esta resolución sí es apelable, lo dice la propia ley orgánica. Así que en este caso, si bien todas las cuestiones de trámite y de prueba son solamente impugnables por recurso de revocatoria, en este caso sí, digamos, está previsto en la ley la posibilidad de usar el recurso de apelación. Con relación a la sanción combinatoria, digamos, de las AS30 que están fijadas en el proyecto, es indudable que esto no se aplica por incumplir por no ir a una audiencia. No está en la ley y además la sanción combinatoria, que como más o menos se discutió en la audiencia, no sé si lo vieron, es ante un incumplimiento que persevera en el tiempo y la sanción está prevista para doblegar esa conducta reticente. No comparecer en una audiencia que es un acto instantáneo, digamos, ¿no? No tiene ninguna vinculación con ese supuesto. Además de que, digamos, el principio civil, en principio el proceso civil se mueve por cargas, es un imperativo de nuestro propio interés, nosotros lo cumplimos si queremos, si no queremos no lo cumplimos, tenemos una estrategia procesal o de defensiva, digamos, en el proceso, decidiremos a qué audiencia ir y a qué audiencia no ir. Podemos tener un apercibimiento, pero el apercibimiento nunca puede ser una sanción. Y el apercibimiento tiene que estar legalmente previsto. No es el caso. Así que no creo, digamos, que ningún juez vaya a usar realmente este, esta herramienta para el caso. No te quiero cortar, pero estamos en horario ya. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, ya usamos, sí. Respecto a la presencia de las partes, personal, y acá, perdón, pequé de no leer en extensivo el protocolo, pero ¿hay alguna excepción? Porque, no sé, pienso, una cuestión donde haya violencia de género. Tenés exceptuada la mediación y tenés obligatoria la asistencia a la audiencia y lo tenés que recurrir en el momento para que no apliquen multa o lo haces previo. O sea, ¿cuál? No leí el protocolo, capaz que hay alguna excepción. Pero aparte eso está totalmente en la ley nacional a la que nosotros
hemos adscrito y eso no creo que se pueda discutir. Es más, una cuestión que se discute y que yo la discutí en un caso de familia, me dieron la razón, es, hay denuncias de violencia. Entonces, la mediación no corresponde. Entonces, ahora te piden si está vigente o no está vigente la medida. No importa si está vigente o no la medida, porque, porque la violencia que fue ejercida, aunque no esté vigente la medida, te hace no sentarte en igualdad de condiciones para negociar. Esto es lo razonable, digamos, ¿no? Está previsto para la ley, por ejemplo, para la ley de mediación prejudicial obligatoria, digamos, esto está previsto. Así como lo coherente es aplicar el protocolo nuevo, que no lo prevé expresamente a esto, pasó, no lo, pero lo tenés que aplicar a la reforma dentro de un marco legal, digamos, para no volverlo incoherente. Nosotros creemos que esa es la solución. Incluso, digamos, creemos que es viable que muchas de las cosas que nosotros fuimos charlando en esta audiencia ya la han visto y esto, digamos, fue como un proyecto que lo tiraron, digamos, para hacer andar algo y que queda sujeto a reformas un montón, digamos, y hay que hacerlas todas en base a la coherencia sistémica que tiene que tener toda solución procesal. Y además yo, digamos, y la gente del instituto, del colegio, creemos que hay muchos otros lugares que había que reformar, como la ejecución de sentencia, muchas cosas que son muy, pero muy importantes para tratar de darle mayor celeridad al proceso, pero no estas, que encima, en lugar de acelerar el proceso, lo enlentecen. Y creo, digamos, que no han sumado, ni suman demasiado. De hecho, digamos que a vos te convoquen a hacer un acuerdo y te amenazan que si no venís y, digamos, a presentarte para acordar, y te voy a sancionar, te voy a multar, No, te voy a... o la parte que dice que el juez va a procurar que reconozcan lo que no reconoció ya en los escritos. Che, pero bueno, por lo avanzado de la hora, tenemos el salón hasta las 8 y ya son 8 menos 10. Quiero agradecer a Tito, Facu, su señoría, Dante, el abogado de la demandada. Excelente las participaciones. Sé que el tema amerita, bueno, por eso estamos acá y tuvimos más de 140 en el Zoom en algún momento, ahora estamos cerca de los 110, así que agradecer a todos la presencia, sobre todo a los disertantes que han sido más que claros y bueno, un Sobre aplauso. todo en un partido copero, digamos. No soy de Unión, pero Sí, sí. La próxima es cuando empieza el Mundial, nos encontramos acá sí, para seguir sí, hablando. me fijan la fecha para el Mundial. Chao.